sobre dos palabras, sobre luz y basura. Esas son las dos palabras que vamos a usar para el mensaje de esta noche, luz y basura. Aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16, el Señor Jesucristo dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los versículos anteriores los vimos hace 2 semanas, cuando el Señor nos pidió que seamos la sal de esta tierra y que seamos la luz de este mundo. La sal era un condimento de un sabor único, y eso es lo que nos estaba pidiendo el Señor. La función de la sal no se vierte en la comida en el mismo lugar, sino que se espolvorea, se la esparce en el plato, y esa es nuestra misión misionera como sal, de extendernos a través del mundo llevando el mensaje del Evangelio. La sal tiene un sabor único, es diferente al orégano, al ají molido, a la pimienta, y nosotros como hijos de Dios debemos ser sal de un sabor celestial, debe ser nuestra vida. Y luego el Señor pidió que nosotros seamos la luz de este mundo. Y lo primero que hace la luz es romper con la presencia de las tinieblas, de la oscuridad. Y nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana debe producir cierta luz que rompa con la oscuridad que nos rodea. Y ahora dice aquí en este texto que leemos en esta noche, que así debe alumbre nuestra luz delante de los hombres. Eso habla del testimonio, de que la gente tiene que ver que nosotros no somos gente de almas oscuras, no somos gente de conducirnos en las tinieblas, sino que somos gente que puede iluminar con la presencia de Cristo. El Señor nos salvó, Cristo vive en nuestra vida, y eso tiene que hacer que tengamos un testimonio luminoso, un testimonio reluciente. Mucha gente que son hijos de Dios, casi que no se puede uno dar cuenta que son cristianos, porque sus conductas no son buenas, sus testimonios no son luminosos, no hay mucha presencia de Cristo en sus vidas. Pero ahora el Señor dice que nosotros tenemos que ser luz para que los hombres vean nuestras buenas obras. Todo hijo de Dios que anda en luz es alguien que anda haciendo buenas obras para la gloria de Dios. Y entonces eso es un llamado de atención a nuestra vida para saber qué clases de obras estamos haciendo nosotros. La gente del mundo nota que nos manejamos como hijos de Dios, que hacemos obras de verdaderos hijos de Dios, o no tenemos ninguna obra para exhibir. No hay nada bueno en nuestra vida para exhibir. Entonces el texto nos manda a revisar nuestra vida y dice que los hombres puedan ver que nosotros somos gente que hacemos buenas obras, y entonces ellos van a glorificar a Dios, van a reconocer que Dios está en nosotros, van a dar gloria a Dios porque nuestro andar por esta vida es recto, es correcto, y entonces somos gente que debe andar en luz. Ese es el primer llamado de atención para nosotros. Debemos ser gente que se para en la vereda de enfrente de las tinieblas. Debemos nosotros andar en luz. Ustedes ya lo han oído varias veces cuando Pablo dijo en Filipenses capítulo 2 que tenemos que resplandecer como luminares en el mundo en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, que el mundo sea malo, que el mundo sea perverso, eso no debe impedir que nosotros resplandezcamos como hijos de Dios, que la gente pueda ver esa luz en nosotros que demuestra la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Este es el gran desafío. Esta mañana estaba hablando con una señora muy joven y ella me estaba contando los problemas de angustia que está pasando.
los temores que vinieron sobre su vida y me contó que el mayor temor que tiene es caer en un estado de depresión. Es una persona joven, tiene su casa, tiene trabajo, tiene, digamos, las cosas básicas de la vida, importante tener un techo propio, un trabajo donde cobra a cada principio de mes. Sin embargo, está llena de temores y el temor principal es caer en las garras de la depresión. Entonces estábamos hablando de que muchos cristianos, ella lo es, aunque no se congrega, muchos cristianos contaminan sus vidas con la basura que más circula y que se llama pecado. El pecado tiene muchas caras, el pecado tiene muchas formas y cuando el pecado toca una vida la contamina porque el pecado es basura producida por el diablo mismo. Entonces ahora yo les voy a llevar un momento a leer el Salmo 40. Voy a leer ahí los primeros 3 versículos, Salmo 40, el versículo 1, dice la palabra: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán eso muchos y temerán y confiarán en Jehová. Como ustedes saben, este es un salmo de David. Y David, a pesar de ser rey por muchos años, fue un hombre que su vida estuvo sometida a muchos dolores. Fue un hombre muy exitoso, pero también tuvo fracasos notorios en su vida. Y aquí, en este salmo, él nos cuenta que se siente en un pozo de desesperación. Es lo que él dice. Y en ese pozo de desesperación, en un lugar contaminado, porque él dice: estoy aquí en un lodo cenagoso, es decir, en un barro putrefacto, en un barro maloliente. Así sentía el rey que estaba su vida, en un basural lleno de malos olores. Dice: y estoy aquí en esta cárcel, en el pozo de la desesperación. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios vamos descuidándonos en nuestro andar. Empezamos a tener tolerancia por ciertos pecados y a veces le empezamos a encontrar un sabor dulce a ciertos pecados. Muchas veces el pecado en la vida del creyente se transforma como un postre dulce, codiciable, y el pecado no es más que basura que afecta a nuestra salud espiritual. Otra vez, el pecado no es más que basura que afecta nuestra salud espiritual. Cuando nosotros convivimos con el pecado, le damos lugar al pecado en nuestra vida, vamos a sentirnos igual que David, en un pozo de desesperación. Vamos a sentir nuestra vida que está en un lodo cenagoso, como en arenas movedizas, que nos vamos hundiendo continuamente y nunca salimos a flote. Entonces, él dice aquí que Dios puso su pie sobre peña. Es decir, que un día se terminó su tiempo de angustia, su tiempo de desesperación, un día se terminó su vida en el basural y ahora Dios lo puso sobre peña. Y esa palabra peña a nosotros nos llama mucho la atención porque la Biblia enseña que Jesucristo es la peña de Oreb. Entonces, usted aquí ve dos posiciones: o mi vida está en un basural hundiéndose en el barro, o mi vida está en Cristo firme sobre la peña. Entonces, ese pasaje nos invita esta noche a revisar dónde está nuestra vida en este mismo momento. Nos estamos hundiendo en un pozo cenagoso, en un barro inmundo. Estamos nosotros en una cárcel de desesperación o un pozo de desesperación, o estamos sobre Cristo en una peña firme. Estamos en un lugar seguro. Nuestra fe está firme, nuestra fe goza de buena salud. ¿Cómo estamos en esta noche?
Y entonces él habla aquí en este salmo, en el versículo 3, él dice que Dios puso en su boca un cántico nuevo. Y esto ya no suena conocido. ¿Se acuerdan la prédica del domingo que decía en el Cantar de los Cantares, el invierno ya pasó y ahora es el tiempo de la nueva canción? Lo mismo que dice acá, cántico nuevo, nueva canción, cántico nuevo. Ya no es una canción de melancolía la que suena en mi alma, ya no es una canción de tristeza, no es una canción de queja, es una nueva canción, yo estoy con Dios, es una canción de gozo, es una canción de alegría, esa es la canción que necesita mi alma. Y se acuerda que decía ahí Cantares que el invierno pasó y luego las flores largaron su perfume en la tierra, y decía que había aparecido la tórtola, que era una paloma, ¿recuerdan? Y la paloma anunciaba un nuevo tiempo, un tiempo de cosecha, un tiempo de nuevos frutos. Y entonces hablaba ahí el Cantar de los Cantares, que el invierno pasó. Y hermano, nosotros tenemos que dejar atrás el basural y empezar a hacer luz en este mundo. Es lo que Dios espera. Y otra vez digo, para que no los tomes desprevenido, el basural se produce cuando toleramos al pecado, cuando coqueteamos con el pecado, cuando aceptamos el pecado en nuestra vida. Ahí comenzamos a vivir en un basural. Entonces, notamos que las cosas no resultan bien en nuestra vida. ¿Sabe qué, hermano? En el mundo que nos toca vivir, se cree, según algunas estadísticas, que se recogen unos 2.100 millones de toneladas de basura por año en el mundo. 2.100 millones de toneladas de basura en el mundo. Y solamente 323 millones de los 2.100 son reciclables. La otra basura por ahí anda. Nosotros conocemos un lugar como Hawái y conocemos Los Ángeles en Estados Unidos, y allí en esa distancia que hay entre Hawái y Los Ángeles hay flotando en el mar 79.000 toneladas de basura en el año. Mire, estamos hablando de enormes basurales en el mundo. Un país como Malasia se volvió el principal receptor de basura. Las naciones poderosas se sacan de encima la basura y la venden en los países más pobres. Incluso acá Argentina ha comprado basura y la tienen ahí en la Patagonia. La basura, hay distintas clases de basura. Cuando, por ejemplo, se habla de la basura tecnológica, cuando se habla de la basura tecnológica, se habla de verdaderos cementerios de monitores, de restos de computadora, de restos de televisiones, de los CD, de los discos y de las pilas. Y todo eso es parte de lo que en el mundo se conoce como basura tecnológica. Hay otra basura que le llaman la basura espacial. Y eso se refiere a una cantidad de basura que le llaman debris. Debris es el nombre en inglés para la palabra escombro. Nosotros sabemos lo que es un escombro. Cuando se destruye una construcción, todos esos restos que quedan. Bueno, hay debris, escombros en la atmósfera flotando. Eso se llama chatarra espacial. Eso es otra clase de basura. Hay basura nuclear, que muchas veces tiene que ver con restos de misiles y de cosas así. Y también hay una clase de basura que se llama la basura orgánica. Esa es bastante aprovechable porque eso se compone de los restos de cáscaras de frutas, de restos de verduras, de semillas, de huesos, de hojas, de ramas de árbol, etcétera. Pero la basura más preocupante, más allá de todas estas que nombré, la basura tecnológica, espacial, nuclear, orgánica, la basura que preocupa más es la basura que produce el pecado. Cuando el pecado entra en nuestra vida se transforma en un basural. Nuestra mente se contamina,
el pecado alberga un verdadero basural en el corazón. El Señor Jesucristo decía que había 13 pecados en el corazón del hombre. Nuestro corazón se vuelve un basural. Todas aquellas cosas que contaminan, que enferman, vamos juntándose en nuestra vida y nunca limpiamos nuestra vida. Nos hemos acostumbrado a usar celulares o computadoras y ahí a veces se usa, hay que resetear, hay que limpiar. Hay muchas formas de limpiar el celular. Sin embargo, en nuestra vida no somos tan atentos, no limpiamos nuestra vida, como que nos vamos acostumbrando a convivir con ciertos pecados que producen basura en nuestra vida, que lastiman nuestra vida y que afectan nuestra santidad, nuestra pureza delante de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que yo quería hablar con ustedes en esta noche, que por un lado Dios nos pide que seamos luz, que terminemos con la presencia y el poder de las tinieblas y mostremos la luz de Cristo que está en nuestra vida. Y también Dios nos invita a pensar en la basura y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una vida pura, santa, no podemos vivir en un basural. Ahora mire, a veces buenos hombres en la vida caen en un basural. Muchas veces es por descuido espiritual, muchas veces porque amamos el materialismo, muchas veces porque amamos la mundanalidad. Tenemos diferentes clases de amores y ponen nuestra vida en un basural. Y a veces buena gente cae en trampas que son un verdadero basural. Y ahora vamos a recordar a Job. ¿Se acuerdan de él? Job fue uno de los mejores hombres de la historia humana. Job fue un hombre que dice la Biblia que era apartado del mal. Dice que era un hombre recto. Era un hombre lleno de virtudes. Sin embargo, por un ataque del diablo, él terminó viviendo en un basural. Cuando usted lee el capítulo 2, dice que él estaba allí sentado sobre cenizas. Es decir, en un lugar donde se quemaba la basura, y allí estaba sentado ese gran hombre. Y ustedes recuerdan que el diablo lo atacó con una sarna maligna. Eso era como una lepra que era desde los pies hasta la cabeza. Todo el cuerpo de Job estaba sufriendo y ese hombre que tenía todo a nivel material, que era el dueño de una vida santa, terminó en un basural. Pasó mucha aflicción allí. Vinieron sus amigos, le aconsejaron y le aconsejaron mal. La gente se alejaba de él, aún sus propios empleados, que eran sus siervos, dice la Biblia, huían de él. La familia se alejó de él. La mujer de él ni siquiera soportaba su aliento, dice él. O sea que era un hombre solo en un basural. Y cuando uno está solo, que nadie le extiende una mano, que nadie lo visita, que nadie lo llama, que nadie ora por esa persona, a veces nos sentimos en esa soledad de un basural. Entonces podemos entrar en la desesperación. Les cuento esto. En el año 2011, en la ciudad de Nueva York, hubo un muchacho joven de 26 años. Se llamaba Vangelis Cárpatos, ese era su nombre, Vangelis Cárpatos. Y ese hombre sintió que su vida estaba atrapada en un basural. Parte de sus problemas era la depresión, parte de sus problemas eran sus deudas económicas. No tenía dinero suficiente para pagar su departamento. Y este hombre, Vangelis Cárpatos, de 26 años, él tomó una decisión el 3 de enero del 2011 de tirarse del piso número 30. Él hizo lo que en el mundo se llamaba el vuelo del ángel. Pensó que tenía alas y se tiró desde 30 pisos. Y como los días antes de la Navidad y el Año Nuevo, los camiones no habían juntado la basura en la ciudad de Nueva York, este hombre cayó de 30 pisos y cayó sobre una cantidad de bolsas de residuos, de bolsas de basura. Alguien vio eso y llamaron a la policía y vinieron las ambulancias
y lo encontraron con varios huesos rotos, pero todavía estaba con vida. Lo llevaron al hospital y finalmente salvaron su vida, pero a este hombre lo salvó la basura, lo salvó las bolsas de basura. Y hermanos, si nosotros sentimos que nuestra vida ha sido descuidada, que le hemos dado la espalda a Dios y hemos dejado que la basura se acumule en nuestra vida y nos sentimos sucios, yo quiero decirles en esta hora que Dios también trabaja en la basura. Cuando ese muchacho cayó de 30 pisos sobre las bolsas de residuos, alguien comentó a un periodista en estas palabras, le dijo, a ese hombre lo salvó Dios y la basura. ¿Eh? Y a veces, hermano, cuando nosotros estamos en un basural que parece que nuestra vida está perdida, que estamos en el lugar más inmundo, en el peor lugar, Dios viene al basural y nos rescata. Dios viene al basural y nos da nueva vida. Por eso, si esta noche cuando yo me miro en el espejo digo, mi vida no produce luz, no se ve brillar a Cristo en mí, porque le di tanto lugar al pecado en mi vida que se transformó en un basural, yo puedo pedirle a Dios en esta noche, Señor, entra en la basura y rescata mi vida. Con el tiempo, todos nosotros sabemos que Dios rescató la vida de Job. Y Dios le dio al final a Job, lo sacó de ese basural y Dios le dio mucho más de lo que él tenía en vida, mucho más. Dios lo recompensó. Pero nosotros, hermanos, no tenemos que convivir en el basural, tenemos que pedir a Dios que urgentemente nos saque de ese lugar y que podamos vivir una vida abundante, como dice Cristo. La señora que me habló esta mañana dice, vivo en una continua angustia. Estoy experimentando estados de pánico. Me dice ella, siento miedo y dice, le tengo temor a un estado de depresión y que no pueda salir de eso. Y entonces, hermanos, cuando mi vida está así, yo tengo que buscar a Dios y que Dios me ponga en un sitio de pureza para hacer luz. No fui salvo por Cristo para vivir en el basural, fui salvo por Cristo para hacer luz a los hombres, para que los hombres vean a Cristo en mí y lo glorifiquen a Dios. Y ahora para terminar, un salmo que es de los que más me gusta a mí por los recuerdos que me trae, de dónde Dios sacó mi vida, y posiblemente este salmo les va a recordar a ustedes de dónde Dios les sacó a ustedes también. Porque todos nosotros tuvimos nuestro propio basural, solamente que no tenemos que acostumbrarnos a vivir en él. El basural tiene que ser cosa del pasado, no del presente. Y así vamos a terminar este momento leyendo allí el Salmo 113. Me encanta este salmo porque siempre me trae lindos recuerdos de donde Dios me sacó para darme una vida nueva. Salmo 113. Y vamos a leer allí el versículo 5, Salmo 113 y el versículo 5. Dice así la palabra, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Y levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Entonces, lo primero que siempre me llama la atención en este texto es que aparece la palabra muladar. Muladar es un lugar de desperdicio. Muladar es un basural, es un lugar de desechos. Muladar es el corral donde se guardan los animales y los animales, los caballos, las vacas, hacen sus necesidades en ese lugar. En esa clase de lugar, como los grandes basurales de nuestro tiempo, la gente que no tiene para comer va a escarbar en la basura para ver si rescata algún alimento, ¿no? Es la misma figura del Salmo. Dios fue al muladar, a ese lugar de desechos, de desperdicio. Y dice que Dios fue y levantó hombres de ese lugar y los sentó en el trono junto a los príncipes de su pueblo.
Eso es un cambio tremendo. Una persona sacada de un basural y sentada en un trono junto a los príncipes del pueblo de Dios. Ahora, esa figura, hermano, es lo que ustedes y yo experimentamos. El día que creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, Dios nos sacó de un basural. Todos Amén. nosotros éramos dueños de un distinto basural, porque nuestra vida estaba afectada por diferentes clases de basura, ¿no? Entonces, Dios nos sacó del basural por medio de Cristo y ahora nos sentó en el trono junto a los príncipes de su pueblo, nos puso en un lugar de privilegio. Amén. Ahora, nosotros habiendo gustado del sitio del trono que Dios nos puso, ¿por qué dejamos el trono y volvemos al basural? ¿Por qué descendemos del trono otra vez y nos metemos en el basural? Aceptamos el pecado, convivimos con el pecado, nos contaminamos otra vez con el pecado. Entonces, el llamado de esa señora en la mañana, contándome de los temores de su vida, me llevó a que yo me planteé este tema con ustedes en esta noche. ¿Luz o basura? Si yo no puedo con mi testimonio mostrar que Cristo brilla en mí, es porque estoy en el basural. Y si estoy en el basural, tengo una gran oportunidad de pedir a Dios que Él venga y trabaje en la basura. Así como Dios salvó a ese muchacho en caída libre de 30 pisos, Dios puede venir y rescatar mi vida en esta noche y volverme a sentar en el trono junto a los príncipes de su pueblo. Es una gran oportunidad. Si yo veo que mi vida se está hundiendo en el pecado, si yo veo que mi vida está en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, en el barro inmundo, yo puedo pedir a Dios que me ayude en esta noche y me saque del basural y vuelva a poner la luz de Cristo en mi vida para que los hombres vean y glorifiquen a Dios el Padre. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes en esta noche, hermanos.